Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión, si ustedes recuerdan, el último video que nosotros compartimos, estuvimos hablando de todo lo que había detrás de esta palabra que Jesús constantemente hacía a personas específicas, como lo era un ven y sígueme. Y el día de hoy, más bien, empezando del día de hoy en adelante, quiero compartir con ustedes algunos personajes que escucharon esta frase de Jesús y vamos a estar viendo cómo fueron cada una de sus reacciones, y yo creo que en cada uno de estos pasajes, con cada uno de estos personajes, también nos vamos a dar cuenta en qué consiste este hecho de seguir a Jesús, cuál es la actitud correcta que tú y que yo debemos estar teniendo delante de la presencia de Jesús, para no menospreciarlo, sino para poder aprovecharlo de la manera correcta, y aún más para seguir a Jesús como Él merece y como Él quiere ser seguido por nosotros. Recuerda que Jesús no es solamente un maestro, Jesús no fue un personaje revolucionario, Jesús no es un ser humano común y corriente, sino que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo, y por eso es importante que tú y yo podamos comprender que seguir a Jesús no es algo que nosotros podamos comprender a la primera, no es algo que podamos hacer a la ligera, no es algo que podamos decir, bueno, hoy sí, mañana no. Esto merece un compromiso total y absoluto de nuestra parte, porque Cristo ya lo ha hecho todo. Así que el día de hoy quiero compartir contigo un solo pasaje. Lo vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera 1960, y a través de este personaje vamos a estar observando a nuestro primer personaje, que según el Evangelio de Lucas fue la primera persona que recibió este llamado de Jesús. Pero yo quiero que no te puedas enfocar en a quién Jesús llamó primero, quién es más importante, porque eso no es a lo que a nosotros nos interesa, porque todos tenemos una meta, y es algo tan precioso es que no importa quién llegue primero a la meta, sino es que todos podamos terminar nuestra buena carrera de la fe, que es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Así que te voy a pedir que me acompañes. Como ya te lo había comentado, vamos a leer el capítulo número 5 del libro de Lucas, y vamos a leer de los versículos 27 al 32, pero primero solamente vamos a leer el versículo 27 y el versículo 28. Así que te lo leo y dice así: Después de esas cosas, salió, hablando de Jesús, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Quiero detenerme aquí un poquito, porque es lo que yo te comentaba, si tú recuerdas en el video anterior, que había ciertos pequeños que durante estos 3 niveles de su sistema educativo no lograban poder ser discípulos de un rabino, no lograban poder continuar con sus estudios, sino que llegaba una temporada donde estos niños, por así decirlo, mm, eran hechos a un lado de una manera muy educada, y que ellos estuvieran conscientes de por qué. Y ellos al recibir esto, al decir no tienes las capacidades que necesitamos, no eres tan habilidoso como todos los demás, entonces estos pequeños o estos jóvenes debían ir a sus casas y aprender el oficio de sus padres. Sin embargo, tú y yo podemos mirar que aquí esta versión menciona aquí el llamado a Leví, pero tú puedes encontrar que también Leví es Mateo, para que no te puedas confundir y sepas que estamos hablando de la misma persona. Es algo precioso, porque si nosotros encontramos que Mateo estaba sentado, dice aquí, en el banco de los tributos públicos, podemos entonces llegar a la conclusión de que Mateo tampoco había pasado cada uno de estos niveles. Probablemente pasó el primero, probablemente pasó el segundo, pero ya no pasó a un tercero. Ya no fue digno dentro de una sociedad para que él pudiera seguir a un rabino, no fue digno de poder llevar toda su vida detrás de una maestra que le fuera enseñando cómo hablar, cómo conducirse, cómo actuar, de qué manera impregnarse de aquel que era su rabino, para poder comportarse como él y darle una buena fama a esta persona. Mateo no había sido una de esas personas, pero es algo tan precioso que yo quiero imaginarme que a lo mejor Mateo se sentó en ese banco como todos los demás días en los que lo había hecho. A lo mejor para Mateo era un día común y corriente, era un día muy parecido a los demás. Probablemente su trabajo era muy monótono, era como todo lo mismo, estar cobrando, a lo mejor dar cambio, no lo sé. Pero a lo mejor para Mateo era como un día más,
me toca trabajar, a lo mejor no tenía expectativas de qué podría pasar en ese día, pero ¿sabes qué es lo que más me impresiona? Que Jesús es aquel que contiene todo nuestro futuro en sus manos. El Padre es aquel que conoce cada uno de los aspectos de nuestras vidas. El Señor ya tiene de antemano planeado qué va a pasar en cada uno de nuestros días, cómo va a ser nuestro futuro, porque nuestras vidas por completo están en sus manos y podemos confiar en que a Él tiene planes para bien para nosotros. Y me encanta porque en medio cuando Mateo se encuentra ahí sentado en el banco de los tributos públicos, cuando él seguramente tiene mucho trabajo, está muy movido, de repente escucha una voz que era una voz muy diferente a las voces de todas las demás personas. Imagínate cuántas voces estuvo escuchando Mateo estando ahí mismo en los tributos públicos. Probablemente había muchas personas, muchos hombres que se le acercaban, pero Mateo supo que esta voz que le estaba hablando y que le estaba dando una instrucción y una frase tan delicada, una frase tan profunda, sabía que esta voz no era igual a las otras voces que él había escuchado por el resto de su vida. Todas las voces que él había escuchado ahora eran menos especiales, eran menos importantes, porque se encontró con una voz que verdaderamente lo había cambiado todo en su vida, y esa voz fue precisamente la voz de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 27, que sentado al banco de los tributos públicos, Jesús le dijo, sígueme, y me encanta la reacción que tuvo Mateo en el versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Yo quiero que tú y yo podamos entender el día de hoy que seguir a Cristo, como te lo comentaba en el video anterior, es todo un privilegio. Nosotros no podemos menospreciarlo, nosotros no podemos decir, bueno, Jesús, pues sí quiero seguirte, pero tengo mis condiciones, pero tengo yo mis reservas, pero yo también tengo mis reglas, yo también tengo mis acuerdos. Entonces no es algo que nosotros podamos imponer. Si nosotros queremos seguir a Cristo, si nosotros queremos hacer de Él nuestro Maestro, si nosotros queremos impregnarnos de quién es Él, si nosotros queremos tener a su Espíritu Santo habitando dentro de nosotros y queremos escuchar su voz, es porque entonces estamos dispuestos a renunciar a absolutamente todo aquello que nos esté frenando, a todo aquello que nos sirva precisamente como una barrera para no seguir conociendo a nuestro precioso Señor Jesús. Sin embargo, Mateo, seguramente en medio de tanto alboroto en su trabajo, probablemente estaba muy ocupado, tenía muchísimas tareas, probablemente tenía mucho dinero que contar, tenía las actividades hasta arriba. Yo no dudo que sea así. Sin embargo, él tomó una decisión correcta, y esa fue dejarlo todo con tal de seguir a aquel que le había dicho sígueme, a aquel que le había dicho yo sé que delante de esta sociedad no fuiste digno de tener un rabino, no fuiste digno de presentarte a alguien para decir quiero ser tu discípulo. Pero aquí, ¿sabes qué es lo más precioso? Que Jesús no te somete a pruebas, que Jesús, en un sentido para mirar cuáles son tus capacidades, Jesús no te hace como un examen físico para decir me sirves para esto, me sirves para el otro. No, porque Él fue quien los creó. Jesús aquí no hace acepción de personas. Jesús no tiene a un club privado que solamente los VIP pueden ingresar, o los que tienen mayor facilidad económica. Jesús no hace nada de eso, sino que Él, cuando te dice sígueme, es porque Él en verdad en su corazón tiene este deseo de poder enseñarte, de poder guiarte, de tomarte de la mano y decir cuál es el camino correcto, qué pasos son los que tienes que tomar, qué decisiones son las que tú tienes que tomar a cada día de tu vida. Y eso es algo precioso, porque es Él quien nos elige a nosotros y no nosotros a Él. Y eso es precisamente lo que dice Jesús. Se los dejo al final de este video, este versículo, cuando Jesús les dice a cada uno de sus discípulos, yo los elegí a ustedes, no fue al revés. No piensen que ustedes me eligieron a mí, porque no fue así. Seguramente tú y yo hace unos años atrás o hace un tiempo atrás no pensábamos absolutamente nada en Dios. El Señor ni nos cruzaba por nuestra mente. Pero qué precioso es que tú y yo ya estábamos en el corazón de Dios antes de que toda la creación fuera formada, antes de que el Señor pudiera dar palabras como que sea la luz y haya sido la luz. Antes de que todo haya sido creado, tú y yo ya estábamos en el corazón de Jesús. Y qué precioso es que el día de hoy, de una manera tan clara, tan directa, sin barreras, sin intermediarios, el Señor nos diga, ven, sígueme, quiero mostrarte mi corazón, quiero que a lo mejor delante de una sociedad no seas digno de seguir a un ser humano, pero delante de mí eres digno, porque yo te he dado ese valor, porque yo he limpiado tus pecados, porque yo te he perdonado, y entonces tú puedes venir a seguirme. Y es hermoso lo que hace Mateo. Si te das cuenta, es un contraste muy grande a lo que hizo este joven rico que platicamos videos anteriores, donde Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tienes,
ven y sígueme. Y este hombre se contrista en gran manera porque tenía muchas posesiones y tomó una decisión equivocada, que fue darse media vuelta y seguir su camino, seguir su vida, ignorando u olvidando que alguna vez recibió de Jesús esta palabra, sígueme. Sin embargo, lo que hace Mateo es no cuestionar, es no decir, ay, discúlpame, pero ¿quién eres tú? Ay, disculpa, no te había visto, ¿me repites tu nombre? Mateo no perdió tiempo en hacer preguntas, Mateo no perdió tiempo, o Leví no perdió tiempo en estar pensando, lo haré, no lo haré, se lo avisaré a mi familia o no. Mateo no perdió nada de ese tiempo. Mateo tomó una decisión clara para decir, claro que quiero seguirte. Y así como lo dice nuestro versículo 28, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo tenía prisa por seguir a Jesús, de la misma manera como Jesús tenía una prisa porque Mateo pudiera seguirle, porque Mateo pudiera conocerle, porque Mateo pudiera enamorarse del corazón de Jesús, justo como el día de hoy Jesús tiene la misma prisa porque tú y yo podamos comprometernos, seguirlo y enamorarnos profundamente de lo que es su corazón. Te voy a seguir leyendo lo que dicen los versículos del 29 al 32 y dice así: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabes qué me encanta de esta acción que hace Mateo? Es que él no se queda solamente con este tesoro que ha encontrado. Mateo no es una persona que se quede solamente con esta instrucción de Jesús y ya se lo apropie y dice, nadie más puede tener este derecho, nadie más puede compartir este privilegio, sino que él entiende que esto es un gran honor, que Jesús, mirando nuestra incapacidad, mirando nuestra habilidad tan totalmente limitada para poder ser como Él, para poder alcanzarle, para poder seguirle, Jesús nos hace este llamado y entonces Mateo dice, Jesús, por favor, espérame tantito. Así como me encontraste a mí, un publicano que no era digno delante de toda esta sociedad, un publicano lleno de pecados, lleno de esta necesidad de poder arrepentirme, de que tú perdones mis pecados, no soy solamente yo. Tengo muchos conocidos que están en la misma condición en la que tú me encontraste. Y si tú lo hiciste conmigo, también lo puedes hacer con ellos. Y es precioso porque entonces Mateo, Leví, hace un banquete en su casa, invita a todos estos publicanos que seguramente se movían en su mismo círculo, que seguramente tenían una vida llena de pecados como la tenía él, como la tenemos tú y yo también. Y en ese momento Mateo hace extensivo, por así decirlo, que ellos también conozcan a Jesús y que de manera voluntaria ellos puedan decidir seguirle. Y es algo muy precioso porque eso es lo que tú y yo debemos hacer. Claro que seguir a Cristo es todo un privilegio, por supuesto que sí, pero tú y yo no podemos ser personas envidiosas que digan, es mío y de nadie más. No, porque Cristo ha dado su vida por cada uno de nosotros, por todos los seres humanos, de aquí de México y de todos los demás países. Todos hemos sido llamados para conocer a Cristo. Todos hemos sido llamados para ser perdonados por nuestro Señor Jesús, si es que nosotros así lo creemos. Y yo creo que es muy importante que el día de hoy tú y yo podamos escuchar la voz de Jesús diciéndonos, sígueme. Y que también en nuestro corazón, Él que todo lo escudriña, Él que todo lo ve, Él que no hay nada de tinieblas en Él y que nosotros no podemos aparentar nada, que nosotros no podemos esconder absolutamente nada, que Él pueda venir a mirar en nuestras vidas para decir, Él en su corazón, ella en su corazón tiene una determinación y eso es dejarlo todo con tal de seguirme a mí. Si tú te das cuenta, Mateo a partir de este momento nunca más regresó al banco de los tributos públicos. Mateo nunca más quiso mezclar sus actividades del mundo con las actividades de Dios. Mateo sabía que esta era una determinación radical. Mateo sabía que esto era algo que tenía que ser tajante, que tenía que ser claro. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. No más una vida de pecado mezclándola con una vida de que sigamos a Jesús. No más una vida que pueda ser dual. Que en el templo con nuestra familia seamos una persona, pero fuera de ese grupito, seamos personas totalmente diferentes. Es necesario que tú y yo podamos tomar decisiones tajantes, porque así lo hizo también Cristo. Él tomó la decisión firme de poder salvarnos a nosotros y pagó el costo que fue su muerte. Y yo creo que el día de hoy Jesús es muy digno
que tú y yo podamos decirle, Señor, sí te sigo y aparte de eso lo dejo todo con tal de poder conocerte un poquito más a profundidad. Y bueno chicos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Ya saben que también aquí abajito les dejo el link hacia una alabanza que nos lleve a reflexionar y a meditar en todo este precioso tema para decirle al Señor, yo sí quiero conocerte, yo sí quiero experimentar lo que es seguir tus pasos y al final del día ser como tú y que tu imagen se vea reflejada en mi vida. Y bueno chicos, ahora sí yo me despido y les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes. Con todo mi corazón deseo que el Señor les bendiga abundantemente y si el Señor nos permite nos vemos por aquí en un video más.